Hola, ¿qué tal? Espero que estén pasando un excelente día. Me gustaría mandarles un gran saludo desde el inicio de este video. Espero que les estén gustando. Sé que algunos son cortos, pero a poco nos estaremos acoplando para no dejar pasar tanto tiempo y dejarlos sin contenido. El otoño es la estación que está representada por el elemento aire. Es donde comienzan los días más cortos y las noches más largas. Caen las hojas de los árboles y las calles se comienzan a tornar de un color amarillo, naranja y marrones. Al menos para mí, esta es la estación que más me gusta, ya que es la representación del desprendimiento y nos ayuda a soltar todo lo que venimos arrastrando de este año. Además, nuestro armario se comienza a adaptar a los cambios de temperatura. Comienzan a salir las chamarras, los sacos, las bufandas. El mes de octubre tiene una magia muy especial, ya que puede parecer algo nostálgico, mágico. Nos invita a adentrarnos a reflexionar hacia el interior de nosotros y aprender a diferenciar entre lo que ya es viejo y lo que seguimos resguardando. Hay que recordar que la estación del otoño nos ayuda a soltar todos los pensamientos, emociones, sentimientos que hemos venido arrastrando no nada más de este año, sino desde nuestra vida. Hay que recordar que nunca es tarde para comenzar. En este momento es el momento perfecto para que ustedes o para que tú puedas comenzar. Además, si no soltamos lo viejo, no vamos a poder recibir lo nuevo. Date la oportunidad de recibir toda la abundancia que el universo, por derecho divino, tiene para ti. Es importante hacer este proceso, ya que es el comienzo de una armonización en nuestras vidas. Recuerden que si no estamos centrados en nuestro interior, todo nuestro exterior estará desequilibrado. A veces las personas me dicen, es que ¿por qué todo a mi alrededor está mal, a pesar de que yo me porto bien? Pues la respuesta es por cómo estamos por dentro, ya que nuestro alrededor se está viendo afectado por nuestra energía. Y no está mal, créanme que no está mal, porque así ustedes aprenderán a volverse a centrar. Tenemos toda esta estación para poner manos a la obra y comenzar a elaborar todos esos proyectos. Recuerden que cada uno de ustedes son un individuo diferente al otro, pero al mismo tiempo todo se conecta contigo y con tu energía. Además, las personas siempre van a tratar de detenerte en tu camino, por una u otra razón, ya sea porque ellos no quieren que tú avances más que ellos, o no te dejen avanzar por temor a lo que les vaya a pasar. Pero esa es su percepción. Recuerda que es tu camino. No pasará nada si lo tomas o te equivocas, porque aprenderás. Y recordemos que hemos venido aquí para aprender. Así que debes de ser valiente y comenzar. No importa, aunque tengas todo en contra, pero el día de hoy es el primer día de tu gran proyecto, de tu sueño. Recuerda que nada es bueno ni malo, todo es aprendizaje, pero nos aferramos tanto a que todo tiene que ser de una cierta manera, y eso es la causa de ciertas ataduras, que nosotros mismos nos estamos aferrando a ellas. ¿Por qué no te animas a perseguir tus sueños, tus aspiraciones? ¿Qué es lo que te detiene? Aquí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Te eres fiel a ti mismo o a ti misma? Y no quiero que comience una controversia ni nada por el estilo,
sino que les comento esto porque este es el inicio de la espiritualidad, zafarte de esas ataduras y ser tú mismo y comenzar en el viaje del yo interior, a volver a sentir nuestra propia luz y nuestra esencia. Ahora, se vuelve muy difícil compartir con las demás personas porque siempre estamos a la expectativa de quién da el primer paso, y eso no está mal, ya que eso nos han enseñado desde hace muchos años. Pero recuerden que tenemos un panorama de 360 grados, por lo cual podemos hacer diferentes las cosas. Esto es a lo que nos invita a reflexionar la estación del otoño. El ver todo ese panorama a nuestro alrededor, de nuestro interior. Los árboles tiran sus hojas, las plantas tiran sus pétalos, sus flores, los animales cambian de pelo, y esto no siempre es un proceso que sea fácil, ya que después viene el invierno y es algo fuerte para todos, ya que no todos avanzan a la primavera, muchos se quedan en el camino. En algunas ocasiones, tratamos de darle la vuelta a este proceso y lo seguimos cargando todo el tiempo hasta que trascendemos. Si gustas puedes verlo como si fuera la escuela. Estamos en primer grado y nos llevamos una materia y hay que volver a recursarla. Pero si no aprendemos esa enseñanza, vamos a volver a vivirla una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Pero ¿por qué siempre escogemos el camino más difícil? Es porque no nos hemos dado el tiempo de ver por dentro de nosotros qué es lo que realmente queremos, ya que la mayoría de las veces queremos que todo lo que está a nuestro alrededor funcione a como nosotros queremos que sean las cosas. Y si no lo hace, comenzamos a frustrarnos. Y es porque no hemos aprendido cómo hacer ese viaje interior para que se manifieste en nuestro exterior, o sea, a nuestro alrededor. Y el secreto consiste, si lo quieres llamar así, es que tienes que manejar desde adentro, o sea, usar tu energía para que tu alrededor, sea por donde pases, esta sea una manifestación de lo que tú estás emanando. Velo como si fuera una proyección de tú mismo. Hay muchos que le llaman a esto la ley del espejo. Ahora, el otoño está relacionado con los pensamientos, los sueños, las aspiraciones. Es el momento perfecto para comenzar ese proyecto y materializarlo, ya sea un negocio o algo que siempre estuviste pensando en tus desvelos e imaginando cómo sería tu vida si tan solo pudieras realizar algo así. Después regresas a tu realidad y te desanimas, y ahí está el error. Si te das cuenta, es obvio que no lo vas a conseguir de la noche a la mañana. Tienes que comenzar por muy poco, pero muy poco. Pero el día de ayer tú no tenías nada. Eso grábatelo muy bien en la cabeza. Es súper importante, ya que tú eres tu propia máquina y no necesitas la aprobación de los demás. Los ancestros decían que todo lo que puedes ver en el horizonte te pertenece, y a ti y a todos los seres vivos de esta tierra, ya que se nos fue dada por igual, con el mismo derecho que tienes tú de beber agua del manantial, que aquel venado que ha caminado por infinidad de veredas, o aquel búfalo que ha cruzado las praderas, incluso aquel halcón que ha vigilado grandes distancias. Tú no eres diferente a ellos, tan importante eres tú para el Gran Espíritu, así ellos también tienen la misma importancia. Me gustaría que hiciéramos una reflexión de todo lo que hemos venido platicando, ya que a pesar de que pareciera que ya lo sabemos o que esta información ya la tenemos bien clara, pero no la ponemos en práctica.
Para comenzar con el tema de la abundancia y la relación con el otoño, una vez que hayamos desechado todos nuestros sentimientos viejos, de esas emociones arraigadas durante tanto tiempo, puedes comenzar a saumearte con incienso, saumear tu casa, quitar toda esa energía estancada, siempre iniciando de adentro hacia afuera, y mientras vas pasando el incienso, debes ir pidiendo la asistencia de tus guías o tus guardianes. Antes de encender el incienso, debes intencionarlo, el por qué lo vas a usar, cómo y para qué. Esto es importante, ya que al momento de sacar todas las cosas viejas, un ejemplo, la ropa, los muebles, ¿cuántos pares de zapatos tenemos que ya no usamos? Ya sea que tenemos un apego emocional o psicológico hacia cierto objeto. Puede ser el que sea, ya sea un mueble, la ropa, algún objeto de tu uso personal. Debes deshacerte de él solo si ya no lo usas. Porque los objetos, a pesar de no tener vida, pero guardan energía y vibración. Y eso que están guardando, sin usarse, esa energía se estanca. ¿Y qué pasa cuando la energía se encuentra estancada? Se comienza a ser violenta. Un ejemplo, cuando el agua se queda estancada por varios días o semanas, incluso meses, se comienzan a infestar de hongos, de mal olor, mosquitos, etc. Todos sabemos que el agua es un conductor de energía, y ahí tenemos un claro ejemplo de qué pasa cuando la energía se estanca. ¿Te imaginas cuando está estancada esa energía en tu casa? Se comienza a volver destructiva. Es por eso que siempre debes manejar mucho los espacios abiertos para que así tenga fluidez. Algunas de las ocasiones también se dice que las casas se llegan a enfermar. Es por eso que recalco mucho en esta parte del video que sí debemos tener mucho cuidado en tener fluidez de tus cosas, de tu ropa, de tus muebles, de tus almohadas, tu colchón, para que así, una vez que saques las cosas viejas, puedes recibir las cosas nuevas. No podemos estar por siempre almacenando y llenarnos de cosas, porque así la abundancia se estará deteniendo hacia nosotros. Se debe comenzar a sanar todas tus relaciones. En este caso, como ejemplo, voy a tomar la relación con el dinero, con la economía, para que así que todo lo que te llegue pueda darle fruto a tu vida y no sea tan solo como un ave de paso. Muchas de las personas me han llegado a comentar de que sí les llega el dinero, pero no se queda con ellos. Otra de las veces que dicen que cuando les llega el dinero, las personas cambian. Y no es que cambien, sino que simplemente no han aprendido a manejar la energía del dinero. El dinero no es malo, sino es de que si tú lo honras y lo tratas como se merece, el dinero te va a ayudar y la economía, tu vida va a comenzar a ejercerse de una armonía. Entonces, para que tú puedas atraer esa economía, puedes utilizar muchísimas cosas. Por ejemplo, puedes utilizar el copal blanco, la lavanda, el sándalo. Puedes usar también la canela, los clavos de olor. Hay una infinidad de cosas que puedes usar, pero nada de esto te puede servir si no has trabajado lo anterior. Es por eso que mucha gente dice, oye, es que nosotros hemos usado esto o lo otro, pero no hay algún resultado. Es porque el problema no se ha resuelto desde la raíz. Para poder comenzar a tener un fruto o tener un avance, se tiene que comenzar a trabajar de la raíz. No solamente es llegar y hacer las cosas y ya te va a llegar.
No, es un proceso que tienes que ir sanando todas tus relaciones para que lo que es la abundancia te llegue como añadidura, ¿vale? Espero que este video les sirva demasiado, ya que los estoy haciendo con toda la intención de ayudar. De todos modos, si tienen cualquier duda, me la pueden escribir en los comentarios. Y si les gustan estos videos, suscríbanse, apóyenme en ese sentido para yo poder también llegar a más personas y que otras personas puedan escuchar estos videos. Sin más que agregar, me gustaría mandarles nuevamente mi agradecimiento y nos estaremos escuchando en otro video. Hasta pronto.